El vínculo entre el calentamiento oceánico y la salud pública es uno de los campos más urgentes y, al mismo tiempo, más descuidados de la investigación climática contemporánea. Durante décadas, la ciencia del clima se centró en medir la temperatura del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero y los cambios en el nivel del mar, mientras el océano, que absorbe más del 90% del calor del sistema terrestre, fue tratado como un simple amortiguador del calentamiento global. Sin embargo, los signos actuales son inequívocos. El calor acumulado en las aguas marinas está comenzando a liberarse, alterando el clima atmosférico y generando consecuencias sanitarias directas y masivas. El problema es que la ciencia médica, epidemiológica y oceanográfica aún no ha conectado del todo sus piezas. Lo que se conoce hoy es apenas una fracción de lo que se necesita entender para preparar a la humanidad frente a un océano cada vez más caliente y cambiante. Las investigaciones actuales han documentado con claridad algunos mecanismos básicos. Se sabe que el aumento de la temperatura superficial del mar intensifica las olas de calor en tierra firme al liberar vapor de agua y modificar la circulación atmosférica. Se ha comprobado que las aguas cálidas favorecen la proliferación de bacterias patógenas como Vibrio vulnificus, que causan infecciones cutáneas y gastrointestinales potencialmente letales, y que las floraciones de algas tóxicas contaminan el agua potable y los mariscos, generando intoxicaciones masivas. También se ha observado que los desastres climáticos impulsados por el calor oceánico, huracanes más violentos, inundaciones costeras, pérdida de pesquerías, se traducen en desnutrición, estrés postraumático, desplazamientos forzados y colapsos sanitarios. Pero estos hallazgos son fragmentarios, dispersos entre disciplinas y casi siempre posteriores a los desastres. Falta una visión sistémica que integre el océano como variable activa en la epidemiología del siglo XXI. Uno de los mayores vacíos científicos es la falta de modelos integrados que vinculen directamente los cambios en la temperatura oceánica con los indicadores de salud humana. Los modelos climáticos globales predicen temperaturas, corrientes y eventos extremos, pero raramente incluyen consecuencias sanitarias. Por su parte, los modelos epidemiológicos se basan en variables atmosféricas locales, sin incorporar datos de temperatura o acidez marina. Esa desconexión impide anticipar brotes de enfermedades, picos de hospitalización o desplazamientos humanos inducidos por calor oceánico. Sin una base predictiva, los gobiernos y los sistemas sanitarios solo pueden reaccionar una vez que la crisis ya está en curso. Otro vacío crítico se encuentra en la investigación sobre enfermedades infecciosas marino-climáticas. La expansión de bacterias, virus y parásitos asociados a aguas cálidas es un fenómeno en rápido crecimiento, pero mal documentado. Los vibrio, las cianobacterias, los norovirus y los parásitos intestinales aumentan su presencia conforme sube la temperatura del agua y cambia su salinidad, pero las redes de vigilancia sanitaria y ambiental siguen siendo limitadas. Los laboratorios costeros en países de ingresos bajos carecen de recursos para realizar análisis rutinarios del agua o de alimentos marinos. Las bases de datos globales no registran brotes pequeños, y los mecanismos de transmisión siguen mal comprendidos. Esto implica que las epidemias emergentes de origen marino podrían estar ocurriendo sin ser detectadas, especialmente en regiones tropicales densamente pobladas. La dimensión nutricional y alimentaria del calentamiento oceánico también está gravemente subestimada. La pérdida de oxígeno en los mares, la acidificación y el colapso de las cadenas tróficas marinas amenazan la seguridad alimentaria de más de 3.000 millones de personas que dependen del pescado como principal fuente de proteína. Sin embargo, hay poca investigación sobre los impactos nutricionales de esa pérdida. ¿Cómo afectará a la anemia, al desarrollo infantil o a la salud materna la reducción de proteínas marinas y micronutrientes? ¿Qué alternativas sostenibles podrían reemplazar la pesca tradicional en comunidades costeras empobrecidas? Son preguntas esenciales para la salud global, pero escasamente financiadas. La salud mental es otro terreno donde la investigación va muy por detrás de la realidad. Las comunidades costeras que enfrentan la pérdida de sus hogares, de sus empleos y de su entorno natural están sufriendo un trauma climático acumulativo. La ansiedad, la depresión y los trastornos por estrés postraumático aumentan de manera silenciosa, pero apenas se cuantifican. No existen métricas específicas que relacionen el calentamiento oceánico con la salud psicológica, aunque las correlaciones son evidentes: pérdida del sustento pesquero, desplazamientos forzados, desarraigo cultural, sensación de abandono institucional. El dolor ecológico, esa angustia de ver desaparecer el paisaje y el modo de vida que lo sostenía, es ya un factor de enfermedad social, pero sin reconocimiento oficial ni protocolos terapéuticos adecuados. Otra gran carencia es la falta de estudios longitudinales que analicen los efectos crónicos del calor marino sobre la salud humana. La mayoría de las investigaciones se centra en impactos agudos, olas de calor, intoxicaciones, brotes infecciosos,
Pero no se sabe qué ocurre tras años o décadas de exposición sostenida a altas temperaturas y cambios en la humedad ambiental. ¿Qué consecuencias tiene vivir constantemente cerca de un mar sobrecalentado en términos de metabolismo, fertilidad, sistema inmunitario o envejecimiento? ¿Cómo cambia la fisiología humana ante un clima que ya no ofrece estaciones de alivio? Estas preguntas siguen abiertas, y responderlas requerirá décadas de observación médica y ecológica coordinada. También falta investigación sobre la interacción entre contaminación y calor oceánico. Los mares acumulan no solo calor, sino también residuos químicos y microplásticos que se degradan más rápido con la temperatura. Esa combinación puede liberar toxinas nuevas o alterar las cadenas alimenticias, afectando al sistema endocrino humano. Sin embargo, los estudios sobre estos cofactores son todavía marginales. La toxicología marina y la medicina ambiental deberían integrarse mucho más estrechamente, porque la exposición combinada al calor y a contaminantes podría multiplicar los efectos adversos en órganos vitales, especialmente en fetos y niños pequeños. En el terreno institucional, el vacío más preocupante es la ausencia de una estructura científica global que combine salud pública y oceanografía. Existen programas climáticos internacionales y redes de vigilancia sanitaria, pero funcionan por separado. No hay mecanismos de intercambio constante de datos entre los laboratorios marinos y los ministerios de salud. Tampoco hay protocolos de alerta sanitaria vinculados a anomalías térmicas oceánicas, aunque tales anomalías preceden a muchos desastres de salud ambiental. Sin una alianza interdisciplinaria, entre médicos, biólogos marinos, meteorólogos, nutricionistas y sociólogos, la humanidad seguirá diagnosticando los síntomas sin tratar la causa. El panorama científico, por tanto, es alarmante. Se sabe que el calor oceánico afecta a la salud, pero no se sabe lo suficiente para protegerla. Los investigadores advierten, pero los gobiernos aún no actúan con la urgencia que requiere la magnitud del riesgo. Los próximos pasos deben incluir la creación de redes globales de monitoreo océano-salud, bases de datos epidemiológicas integradas, estudios sobre adaptación fisiológica al calor extremo, y programas de salud preventiva en comunidades costeras. También urge formar a una nueva generación de científicos con visión cruzada, capaces de pensar el clima desde la biología humana y no solo desde la física atmosférica. Porque el mayor vacío de todos no está en los laboratorios, sino en la conciencia colectiva. Mientras el océano siga calentándose sin que lo asociemos directamente con nuestra salud, la crisis continuará expandiéndose bajo la superficie, invisible pero mortal. La ciencia puede medir el calor del mar, pero solo la comprensión humana podrá traducirlo en acción. Si esa conexión no se cierra pronto, el océano, que fue fuente de vida, se convertirá en el espejo ardiente de nuestra negligencia.